La lluvia caía sobre Monterrey como si el cielo mismo quisiera lavar los pecados de la ciudad. Era el 14 de noviembre de 1987, y las nubes grises cubrían el horizonte del barrio antiguo, mientras los automóviles transitaban lentamente por las avenidas mojadas. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Monterrey dormitaba en esa hora muerta de la madrugada, entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando el mundo parece pausado y los guardias nocturnos luchan contra el sueño que los vence. Las luces amarillentas de las farolas alumbraban tenuemente los pasillos vacíos, y el sonido de la lluvia golpeando contra los cristales era la única melodía que acompañaba la soledad del terminal. Dentro de la sala de espera, todo era silencio y abandono. Las sillas de plástico gris estaban vacías, las tiendas cerradas con sus cortinas metálicas bajadas, y los mostradores de las aerolíneas brillaban bajo una luz fluorescente fría que hacía parecer todo aún más desolado. En las pistas de aterrizaje, apenas unos cuantos aviones dormían como bestias metálicas cansadas. Pero esa noche, algo diferente se movía en las sombras del aeropuerto. Algo que había sido planeado durante meses con precisión de relojería, con cálculos fríos y decisiones que habían costado vidas en otros lugares, en otros momentos. Si estás viendo esto, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias como esta. Cuéntanos en los comentarios. ¿De dónde estás viendo? ¿En tu casa? ¿Acompañado? Nos encantaría saber dónde te encuentras en este momento. Fuera del aeropuerto, en los hangares laterales que rara vez eran vigilados con intensidad, 2 vehículos de lujo permanecían estacionados en las sombras. Un Dodge Diplomat blindado de color oscuro y una camioneta Chevrolet Suburban negra, ambas con vidrios tintados tan oscuros que era imposible ver el interior. Los motores estaban apagados, pero los hombres adentro estaban completamente despiertos, atentos, concentrados. Cada uno de ellos sabía exactamente lo que tenía que hacer. Habían ensayado cada movimiento, cada paso, cada segundo de aquella operación que cambiaría sus vidas para siempre, o las terminaría. En la sala de operaciones de la empresa de transporte de valores Brinks México, ubicada en la zona de carga del aeropuerto, Gerardo Mendoza terminaba su turno de vigilancia. Tenía 52 años, cabello gris, un bigote que le daba un aire de severidad que ya no sentía. 25 años trabajando en seguridad lo habían convertido en un hombre cansado, cínico, que veía en cada cliente potencial un motivo para preocuparse. Su uniforme estaba impecable, como siempre, pero sus ojos traicionaban el agotamiento de las noches sin dormir bien. Gerardo miraba los monitores de seguridad con la atención de quien ha hecho lo mismo 1.000.000 de veces y ya no espera sorpresas. Lo que no sabía Gerardo era que, 3 meses atrás, un hombre había llegado a su vida. Un hombre que se llamaba Javier Quintero. Un tipo de 28 años, con los ojos de alguien que había visto demasiado, que había hecho demasiado. Javier se había acercado a Gerardo en un bar del centro. Había comprado cerveza. Había escuchado historias de un hombre agotado, frustrado por ganar poco dinero por tanto riesgo. Y luego, con delicadeza, con la paciencia de un depredador, Javier había plantado la semilla. Una semilla que ahora, en la madrugada del 14 de noviembre, estaba a punto de germinar en violencia y sangre. El plan era simple, pero brillante. Gerardo sabía exactamente cuándo llegaría el avión procedente de Guadalajara, un Cessna que traía los malotes de dinero. Sabía exactamente cuánto dinero venía, aproximadamente 8 millones de pesos, equivalente a casi 3 millones de dólares estadounidenses, dinero que sería transferido al carro fuerte de Brinks para ser distribuido posteriormente a los bancos de la región.
dinero que permanecería en el aeropuerto apenas 20 minutos, un tiempo suficiente, un tiempo perfecto. Gerardo miró su reloj, las 3:45 am. El avión aterrizaría en 15 minutos. Su corazón latía aceleradamente, algo que intentaba controlar respirando profundamente. Había recibido el dinero de Javier, 100,000 pesos, una cantidad que le permitiría pagar las deudas que lo asfixiaban, deudas contraídas por el cáncer de su esposa, deudas que lo mantenían en vela por las noches. El dinero de Javier había sido la salvación temporal, y ahora, en la madrugada lluviosa de Monterrey, Gerardo estaba a punto de sellarse a sí mismo un destino que no podría cambiar. En ese preciso momento, en las oficinas administrativas del aeropuerto, estaban reunidos 3 hombres, además de Gerardo. Había otro vigilante llamado Roberto, un joven de 23 años que apenas llevaba 6 meses en el trabajo. Luego estaban los 2 agentes de Brinks, encargados de recibir el dinero, Ángel, un veterano de 40 años, y Luis, un muchacho de 19 años que estaba ansioso por demostrar su valía en la empresa. Ninguno de ellos sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Ninguno de ellos imaginaba que algunos de ellos no verían el amanecer. El sonido del avión aproximándose fue primero un zumbido lejano, luego un rugido cada vez más intenso. Las luces de aterrizaje iluminaron las pistas mojadas y el Cessna, con sus alas brillantes bajo las luces del aeropuerto, descendió lentamente. El piloto, un hombre experimentado llamado Carlos Herrera, realizó un aterrizaje perfecto, suave, profesional. Después de 25 años volando rutas de carga, Carlos sabía exactamente cómo tocar tierra. Apagó los motores y el silencio volvió al aeropuerto, ese silencio frágil que precedía la tormenta. Los técnicos de rampa comenzaron inmediatamente a abrir las compuertas del avión. Gerardo, desde su puesto de vigilancia, observaba cada movimiento. Su mano sudaba al sostener la radio. Sabía que en cualquier momento, cuando diera la señal, todo comenzaría. Cuando Gerardo dijera las palabras acordadas, el paquete está listo para el envío. Los hombres en los vehículos blindados recibirían la confirmación de que podían proceder. Pero Gerardo no sabía que Javier Quintero no estaba trabajando solo, que detrás de Javier había un hombre más importante, un capo que operaba desde las sombras, un hombre que había planeado asaltos similares en otros estados, que tenía conexiones con gente en la Dirección Federal de Seguridad, que sabía exactamente cómo moverse en los espacios grises donde la ley era difusa y los sobornos fluían como agua. Ese hombre se llamaba Armando Cruz, y desde una casa en el barrio de Barrio Antiguo, a 30 kilómetros del aeropuerto, supervisaba cada detalle de la operación a través de un transmisor de radio. Los malotes de dinero comenzaron a ser descargados del avión. 3 hombres de rampa, completamente ignorantes de lo que estaba por suceder, cargaban los pesados baúles de metal. Cada malote contenía fajos de billetes de 100 pesos, cuidadosamente empacados, sellados con cintas de seguridad de color rojo. El dinero que Gerardo había visto en sus sueños durante 3 meses. El dinero que lo liberaría o lo condenaría. A 5 kilómetros de distancia, en una casa rentada en el barrio de Santa Catarina, Javier Quintero hablaba por radio con los otros miembros de su equipo. Había 15 hombres involucrados en total. Javier coordinaba a 8 de ellos directamente, los que entrarían al aeropuerto. Los otros 7 estaban apostados en diferentes puntos de la ciudad, listos para cortar rutas, para crear distracciones, para asegurar que la ruta de escape funcionara perfectamente. Todos en posición, dijo Javier por el radio, usando una frecuencia que habían conseguido a través de un contacto en la Secretaría de Gobernación. Confirmado, respondieron las voces.
una tras otra. Cada una representaba a un hombre armado con rifles AK-47, metralletas Uzi y pistolas de diversos calibres, armas que habían llegado desde Guatemala, traídas por un traficante que trabajaba con la organización. Javier cerró los ojos por un momento. Esto no era su primer asalto. 2 años atrás había participado en un robo similar en el aeropuerto de Veracruz. Habían escapado con 2 millones de pesos, pero eso había sido diferente. El equipo había sido más pequeño, la seguridad más laxa. Esta vez, esto sería mucho más arriesgado. Gerardo levantó la radio con la mano temblorosa. Este era el momento. Su voz salió tensa, casi irreconocible, cuando pronunció las palabras acordadas. El paquete está listo para el envío. Inmediatamente, en 3 puntos diferentes de la ciudad, hombres con radios recibieron la confirmación. Y en los hangares del aeropuerto, los motores de los vehículos blindados cobraron vida. El rugido sordo y profundo de los motores fue lo primero que alertó a Gerardo de que no había vuelta atrás. Había cruzado la línea que separa a los hombres ordinarios de los criminales. No había redención posible después de esto. Los vehículos aceleraron a través de la pista de aterrizaje, saliendo de las sombras como bestias oscuras despertadas. El Dodge Diplomat iba adelante, seguido de cerca por la Suburban. Ambos se movían con precisión, dirigiéndose directamente hacia la zona de carga donde estaban los malotes de dinero. Nadie en el aeropuerto había previsto lo que estaba sucediendo. Las cámaras de seguridad estarían grabando, pero Javier ya había trabajado con el técnico de sistemas que había desconectado 2 de las 3 cámaras principales aquella tarde, durante su turno de mantenimiento. El primer disparo fue como un trueno. Un rifle AK-47 disparó 3 ráfagas contra la puerta de vidrio de la sala de operaciones de Brinks. El vidrio blindado se fracturó, pero no se rompió completamente. Luego vinieron más disparos, desde múltiples ángulos. Los gritos comenzaron. El pánico se apoderó instantáneamente de todos. Roberto, el joven vigilante de 23 años, sacó su pistola de 9 milímetros con las manos temblando. Disparó en la dirección general de los atacantes, pero el ruido, el humo, la confusión lo paralizaban. Sus disparos no acertaron a nada. La pistola de un vigilante de aeropuerto no era rival para un rifle de asalto en manos de un profesional. Ángel, el veterano de Brinks, intentó activar la alarma silenciosa, pero Gerardo, con un movimiento rápido, lo golpeó en la cabeza con una porra metálica que había ocultado bajo su escritorio. Ángel cayó al suelo, inconsciente, con sangre corriendo por su sien. El joven Luis gritó, aterrado, y saltó por una ventana, cayendo en el exterior y rompiéndose una pierna. Su grito de dolor se perdió en el caos de los disparos. 5 hombres armados entraron en la sala de operaciones. Llevaban máscaras negras que cubrían sus caras, haciéndolas imperceptibles, anónimas, deshumanizadas. Uno de ellos apuntó un rifle a Roberto. ¡Al suelo! ¡Ahora!, gritó. Roberto obedeció, lanzándose al piso con tanta fuerza que se golpeó la cabeza contra una silla metálica. Vio estrellas, sintió el sabor de la sangre en su boca. Los otros 4 hombres corrieron hacia los malotes de dinero. Los agarraron, los levantaron con fuerza bruta, los arrojaron hacia afuera donde una tercera persona, de pie en la puerta del Dodge Diplomat, los recibía. Cada malote pesaba alrededor de 15 kilogramos. Los 8 hombres trabajaban como una máquina perfectamente sincronizada, cada uno sabiendo exactamente en qué orden cargar los malotes, cuánto tiempo tenían antes de que la policía llegara. El tiempo total fue de 3 minutos. 3 minutos desde que el primer disparo resonó hasta que los últimos malotes fueron cargados en los vehículos.
3 minutos que cambiaron las vidas de todos en esa sala. Luego, tan rápido como habían llegado, los vehículos se fueron. El Dodge Diplomat aceleró a través de la pista de aterrizaje con los neumáticos chirriando. La Suburban lo seguía de cerca. Ambos desaparecieron en la lluvia y la oscuridad, dejando atrás a hombres asustados, dinero robado y el comienzo de una investigación que tomaría meses, quizás años. Gerardo permanecía de pie en la sala de operaciones, sintiéndose extrañamente calmado ahora que todo había pasado. Miró a Roberto, quien estaba sangrando. Miró a Ángel, inconsciente. Miró a Luis, quien desde afuera del edificio gritaba pidiendo ayuda. Gerardo entonces levantó la radio y con voz calmada dijo las palabras que iniciarían la investigación oficial. Aquí, seguridad del aeropuerto. Hemos tenido un incidente. Hemos sido asaltados. Necesitamos policía. Necesitamos ambulancias. Hemos sido asaltados por una banda armada. Mientras Gerardo hablaba en el exterior del aeropuerto, en un pequeño edificio administrativo, estaba trabajando una empleada de limpieza llamada Verónica Santos. Verónica tenía 31 años, trabajaba en el aeropuerto desde hacía 3 años, ganaba lo suficiente para mantener a sus 2 hijos pequeños. Estaba limpiando las ventanas del edificio administrativo cuando escuchó los primeros disparos. Se asustó, pero pensó que eran simplemente fuegos artificiales o quizás un vehículo con el tubo de escape roto. No fue hasta que vio los vehículos armados pasar a toda velocidad que comprendió que algo grave estaba sucediendo. Verónica corrió hacia adentro, buscando refugio. Fue corriendo por los pasillos del edificio administrativo cuando una bala perdida atravesó una ventana. La bala viajó en línea recta y golpeó a Verónica en el pecho. La joven mujer cayó al suelo, sus manos tocando la herida sangrante. Su última visión fue el techo de hormigón del aeropuerto de Monterrey, iluminado por las luces de emergencia que comenzaban a encenderse. Sus últimas palabras fueron una llamada débil a su madre. Adiós, a alguien que pudiera salvarla, pero nadie llegó a tiempo. Verónica Santos murió en esos pasillos fríos y silenciosos antes de que la primera ambulancia llegara al aeropuerto. Se convirtió en la única víctima mortal del asalto, la inocente que pagó con su vida por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. En las calles de Monterrey, los 2 vehículos de fuga se separaron. Habían planificado la ruta con precisión. El Dodge Diplomat se dirigió hacia el norte, hacia San Barolo, llevando a 3 de los asaltantes y aproximadamente 9 millones de pesos en dinero. La Suburban se dirigió al este, hacia Barrio Antiguo, llevando a los otros 3 asaltantes y el resto de los malotes. Javier Quintero estaba en el Dodge Diplomat. Llevaba el rostro descubierto ahora, los nervios todavía palpitando en sus venas. Miró los malotes de dinero apilados en el piso del vehículo y sonrió. Lo habían logrado. Habían entrado. Habían tomado el dinero y habían salido. Sí, había un muerto, pero no fue intencional. Un riesgo aceptable en una operación de este tamaño. Lo que Javier no sabía era que su rostro, a pesar de la confusión y el caos del robo, había sido capturado por una de las cámaras de seguridad que Gerardo no pudo desconectar. Una cámara que permanecía oculta, funcionando, registrando cada detalle de su cara, su estructura ósea, sus características que un investigador astuto podría usar más tarde. Lo que Javier tampoco sabía era que la Policía Judicial Federal había recibido una llamada de un informante anónimo 30 segundos después de que los vehículos abandonaran el aeropuerto. Un informante que le decía exactamente qué tipo de vehículos buscaban, en qué dirección iban, cuántas personas estaban involucradas. Un informante que resulta que era alguien trabajando dentro de la propia organización de Armando Cruz.
La traición ya estaba en marcha. No entre los asaltantes y la policía, sino dentro de la propia estructura criminal. Había alguien que quería que Armando Cruz cayera. Alguien que había estado esperando la oportunidad perfecta para hundirlo. Y esa oportunidad era ahora. Las sirenas comenzaron a sonar en Monterrey. Los primeros patrullas de la policía aceleraban hacia el aeropuerto. Los hospitales recibían llamadas de emergencia sobre un ataque armado. Las primeras noticias llegaban a las redacciones de los periódicos. Y en las sombras de la ciudad, en las casas donde hombres oscuros hacían planes, la máquina de la investigación comenzaba a girar. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que los próximos 6 meses serían una odisea de traiciones, revelaciones, asesinatos y una búsqueda obsesiva de justicia. Que Verónica Santos, la mujer que murió por una bala perdida, se convertiría en el símbolo de toda la investigación. Que su muerte abriría heridas en Monterrey que nunca se cerrarían completamente. El asalto había durado 3 minutos, pero sus consecuencias durarían toda una vida. La mañana del 15 de noviembre amaneció gris sobre Monterrey. Las nubes aún cargadas de lluvia cubrían el cielo y un frío penetrante recorría las calles de la ciudad. En la Procuraduría General de Justicia del Estado, en un edificio de concreto y vidrio situado en el centro administrativo, el licenciado Héctor Fuentes estaba revisando los expedientes de la noche anterior cuando le entregaron una carpeta roja. Héctor tenía 55 años, cabello completamente gris, peinado hacia atrás, y los ojos de alguien que ha visto demasiados crímenes para sorprenderse. 28 años como investigador le habían enseñado a leer entre líneas, a ver patrones donde otros veían caos, a desconfiar de todo lo que parecía demasiado simple. «Asalto al aeropuerto», decía el título de la carpeta. Héctor abrió el documento y comenzó a leer. Mientras sus ojos se movían sobre las páginas, su expresión cambió gradualmente. Una víctima mortal. 7. 8 millones de pesos robados. Un asalto coordinado con precisión militar, armas de fuego pesadas, una banda de al menos 15 personas. Esto no era un simple robo. Esto era un ataque profesional, ejecutado por criminales que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Héctor se recostó en su silla y respiró profundamente. En sus 30 años en la policía había trabajado en 3 casos similares. Todos ellos involucraban a bandas organizadas que operaban en múltiples estados. Todos ellos habían dejado rastros que, si se seguían correctamente, conducían a personas mucho más importantes que los simples asaltantes. Y todos ellos, sin excepción, lo habían puesto en peligro personal. Héctor tenía una cicatriz en su costado izquierdo, una bala que se había alojado allí durante una balacera en 1979. Sabía el precio de perseguir a los criminales importantes. «Quiero ver el lugar de los hechos», dijo Héctor a su asistente, un joven detective llamado Ramón, que estaba de pie en la puerta de su oficina. Ramón tenía apenas 32 años, pero ya había demostrado tener un instinto investigativo afilado. Era ambicioso, tal vez demasiado ambicioso, pero eso podía ser útil o peligroso. «Claro, señor. ¿Cuándo?», preguntó Ramón. «Ahora», respondió Héctor mientras se levantaba de su silla, agarraba su chaqueta de cuero marrón y se dirigía hacia la puerta. 30 minutos después, Héctor y Ramón estaban en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. La escena del crimen había sido parcialmente limpiada, pero los rastros aún estaban visibles. Vidrio roto, agujeros de bala en las paredes, manchas de sangre en el piso. Héctor caminaba lentamente, sus ojos absorbiendo cada detalle. Ramón tomaba notas, fotografías, medidas. «Aquí», dijo Héctor, señalando los agujeros de bala en la puerta de vidrio blindado.
Varias ráfagas, un rifle de asalto, probablemente un AK-47. Luego se movió hacia la ventana rota donde Luis había saltado. Una persona intentó escapar por aquí. Fue un acto de pánico, no de coordinación. Luego, finalmente, llegó al lugar donde Verónica Santos había caído. Y la víctima mortal estaba aquí. Una bala perdida. Desafortunada. ¿Crees que fue intencional?, preguntó Ramón. No, respondió Héctor. Si hubieran querido matar a alguien, lo habrían hecho de manera más limpia. La víctima fue un accidente, una consecuencia de disparar sin preocuparse por lo que había detrás de las balas. Eso me dice que estos no son profesionales completamente. Son profesionales en la coordinación, en la táctica, pero imprudentes en la ejecución. Héctor se acercó a Gerardo, quien estaba siendo interrogado por 2 agentes en una esquina de la sala. ¿Eres Gerardo Mendoza?, preguntó. Sí, señor, respondió Gerardo, su voz tensa. Cuéntame exactamente lo que sucedió. Gerardo relató los eventos de esa madrugada. Héctor lo escuchaba atentamente, pero su instinto investigativo le decía que algo no encajaba. Gerardo era demasiado calmado. La mayoría de las víctimas de asaltos a mano armada permanecían en estado de shock durante horas después del incidente, pero Gerardo parecía preparado. Parecía saber exactamente qué decir. ¿Cómo sabían los asaltantes exactamente cuándo llegaría el dinero?, preguntó Héctor. No lo sé, señor, simplemente llegaron. ¿Y cómo sabían exactamente dónde estaba? ¿Cómo sabían que el dinero estaría en esta sala específica? Supongo que lo vieron cuando entraron, señor. Héctor estudió la cara de Gerardo. Sus ojos no se desviaban, pero eso podía ser un signo de entrenamiento, no de inocencia. Está bien, dijo Héctor finalmente. Gracias. Necesitaremos una declaración escrita más tarde. Mientras se alejaba de Gerardo, Ramón se acercó a Héctor y susurró. ¿Crees que está involucrado? Todos están involucrados hasta que se demuestre lo contrario, respondió Héctor. Pero necesitamos pruebas, necesitamos documentación, necesitamos ver esas cámaras de seguridad. En la sala de sistemas de seguridad del aeropuerto, un técnico llamado Miguel explicaba la situación. 2 de las 3 cámaras principales fueron desconectadas ayer durante un supuesto mantenimiento. Solo tenemos grabación de una cámara que captó parte del evento. Héctor pidió ver la grabación. En la pantalla de un monitor vio imágenes borrosas pero identificables. Hombres armados, vehículos blindados. En un momento crucial, durante 2 segundos, el rostro de uno de los asaltantes mientras gritaba órdenes. El rostro fue capturado de perfil, lo suficientemente claro para que un artista forense pudiera hacer un retrato. Quiero que ese rostro sea distribuido a todos los departamentos de policía en el estado, dijo Héctor, y quiero que alguien investigue quién autorizó ese mantenimiento de cámaras ayer. 1 hora después, Ramón regresó con información. El mantenimiento fue autorizado por un supervisor de seguridad, un tal Javier Flores. Pero aquí está lo interesante. Javier Flores no existe en los registros de empleados del aeropuerto. Es una identidad falsa. Héctor sintió esa familiar sensación de que un caso comenzaba a tomar forma. Las mentiras, los agujeros en las historias, las inconsistencias. Eran como piezas de un rompecabezas que, si se colocaban correctamente, revelarían la imagen completa. En una casa de seguridad en el barrio de San Barolo, Javier Quintero estaba contando el dinero. Pilas y pilas de billetes de 100 pesos se apilaban sobre una mesa de madera. Sus manos temblaban ligeramente, una reacción física a la adrenalina que aún corría por sus venas.
A su alrededor estaban dos de los otros asaltantes, hombres a quienes solo conocía por sus apodos, el Gordo y el Fantasma. —¿Cuánto crees que hay? —preguntó el Gordo, sus ojos brillando de avaricia. —Alrededor de 7 millones —respondió Javier—. Tal vez un poco menos. Algunos malotes podrían haber estado incompletos. Eso es más de lo que ganamos en nuestras vidas anteriores combinadas —dijo el Fantasma con una risa nerviosa. —Somos ricos, hermano. Somos ricos. Javier no compartía el entusiasmo. Su mente estaba en otro lugar, procesando lo que había sucedido. Alguien había muerto. Una mujer. Él no la había visto caer, pero había escuchado los gritos. Los gritos de personas que huían, de personas que se daban cuenta de que el disparo había tenido consecuencias. Javier había matado antes. En 1985, durante un tiroteo con rivales en una cantina, había disparado a un hombre 3 veces. Pero eso era diferente. Eso era en el calor del momento. En una situación donde el otro hombre también estaba armado, también podría haberlo matado. Esto era diferente. Una mujer trabajando en un aeropuerto, ganando un salario miserable, simplemente estaba en el lugar equivocado. —¿Estás bien? —preguntó el Gordo, notando la expresión de Javier. —Estoy bien —respondió Javier—, solo asimilando todo. Necesitamos separar el dinero en 3 partes. Una para nosotros, una para Armando, una para los otros chicos. En ese mismo momento, a 5 kilómetros de distancia, en una mansión elegante en el barrio de Barrio Antiguo, Armando Cruz estaba hablando por teléfono. Armando tenía 43 años, cabello negro brillante peinado hacia atrás y el aire de alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Su voz era baja, controlada, peligrosa. —¿La policía está investigando? —preguntaba. —Sí, señor —respondía la voz del otro lado—. Han puesto a Héctor Fuentes en el caso. Es el mejor investigador que tienen. Armando colgó el teléfono. Héctor Fuentes. Conocía ese nombre. Había sido responsable de desmantelar una operación de Armando 5 años atrás, en Guadalajara. Había sido un revés importante, pero Armando había conseguido escapar. Había conseguido reconstruir su imperio, pero esta vez las cosas podrían ser diferentes. Esta vez el robo era demasiado grande, demasiado público, demasiado visible. Armando levantó el teléfono nuevamente y marcó un número. —Necesito que hagas algo —dijo cuando alguien respondió—. Necesito que elimines todos los rastros que conecten a la organización con Javier Quintero y su equipo. Cambien las señales de radio, cierren todos los canales de comunicación. Y Javier necesita desaparecer, hoy, esta noche. Mientras Armando Cruz planeaba la eliminación de su propio soldado, Héctor Fuentes estaba en la morgue del hospital universitario mirando el cuerpo de Verónica Santos. La joven mujer yacía sobre una mesa metálica, cubierta parcialmente por una sábana blanca. El agujero de entrada de la bala estaba justo debajo de su corazón, un pequeño círculo negro rodeado de tisú dañado. El médico forense, un hombre de 60 años llamado Dr. Rivadeneira, explicaba los detalles. La bala atravesó el pulmón izquierdo, causó hemorragia interna masiva. Murió en aproximadamente 3 minutos. No habría podido hacer nada para salvarla. Fue prácticamente instantáneo. Héctor miraba el rostro de Verónica. Sus ojos estaban cerrados, sus labios ligeramente abiertos. Parecía estar durmiendo, no muerta. Parecía como si despertara en cualquier momento y preguntara qué estaba sucediendo. —¿Tienes familia? —preguntó Héctor al doctor Rivadeneira. —Sí, 2 hijos pequeños, 6 y 8 años. La madre estaba aquí esta mañana, identificando el cuerpo. Fue difícil. Héctor asintió. Estos eran los momentos que lo hacían continuar. No era solo resolver el crimen. Era honrar a la víctima.
era asegurar que la muerte de Verónica Santos tuviera significado, que sus asesinos fueran encontrados y castigados. «Quiero que el caso se centren en ella», dijo Héctor a Ramón cuando salieron de la morgue. «No solo sobre el dinero robado, sobre Verónica Santos, sobre quién era, qué quería de la vida, por qué merece justicia». «De acuerdo», respondió Ramón, aunque parecía ligeramente confundido. Los casos en la policía generalmente se centraban en los hechos, en las pruebas, no en las emociones de las víctimas. Pero Héctor sabía algo que Ramón aún no aprendería. Los casos se resolvían cuando el investigador hacía la muerte personal, cuando dejaba de ser un archivo abstracto y se convertía en una cara, un nombre, una historia. 3 días después del asalto, la radio policial transmitía un mensaje. «Se han localizado los vehículos utilizados en el robo del aeropuerto. Están abandonados en un área rural cerca de Apodaca. Todas las unidades converjan al sitio». Héctor y Ramón fueron los primeros en llegar. El Dodge Diplomat estaba medio sumergido en una zanja, sus ventanas rotas, su interior quemado. La Suburban estaba a 500 metros de distancia, en un estado similar. Alguien había intentado destruir las pruebas, quemar cualquier evidencia de ADN o huellas dactilares. Pero no sabían que, debajo del asiento del conductor del Dodge, había una pequeña agenda. Alguien la había perdido durante la fuga, o quizás la había dejado deliberadamente. La agenda contenía nombres, números telefónicos, direcciones y, lo más importante, referencias a AC, probablemente Armando Cruz. «Esto es oro», dijo Héctor, sosteniéndola con un guante de látex. «Esto nos va a llevar directamente a los líderes de esta operación». Pero lo que Héctor no sabía era que esa agenda había sido dejada deliberadamente. Había sido dejada por alguien dentro de la organización de Armando que quería que lo atraparan. Alguien que lo odiaba más de lo que temía sus represalias. Mientras Héctor seguía la pista de la agenda, Javier Quintero estaba sentado en un cuarto de hotel barato en el barrio de Tec, esperando. Armando le había dicho que desapareciera, que se mantuviera en movimiento, que no hablara con nadie. Pero Armando no le había dicho exactamente qué estaba pasando. Javier sospechaba que algo estaba mal. Sus instintos de supervivencia, afilados por años de vida en las calles, le decían que algo no estaba bien. A las 11 de la noche, alguien tocó a la puerta del cuarto de hotel. Javier sacó su pistola 9 milímetros de debajo de su almohada. «¿Quién es?», preguntó. «Soy yo», respondió una voz que Javier reconoció como la de Héctor, quien trabajaba con Armando como recaudador. «Armando me envió». Javier abrió la puerta. Lo último que vio fueron los ojos fríos de Héctor, quien levantó una pistola silenciada y disparó 2 veces. Las balas golpearon a Javier en el pecho. Cayó hacia atrás, sus manos tocando las heridas, su sangre manchando el piso del cuarto de hotel. «¿Por qué?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro. «Porque cometiste un error», respondió Héctor. «Tenías que estar muerto hace días, pero no importa, ahora lo estás». Javier Quintero murió en ese cuarto de hotel barato, a los 28 años. Su cuerpo fue encontrado 3 días después por la dueña del hotel, quien llamó a la policía. Su muerte fue clasificada como un homicidio, pero sin sospechosos identificados. La muerte de Javier Quintero fue un punto de quiebre en la investigación. Héctor Fuentes vio la similitud entre el asesinato de Quintero y el modus operandi de otros crímenes que había investigado. Todos tenían las características de eliminación interna, de alguien en la organización limpiando cabos sueltos. «Necesito que investigues a Armando Cruz», dijo Héctor a Ramón. «Quiero saber todo sobre él, quién trabaja para él, dónde vive, qué propiedades tiene, con quién se reúne». Lo que comenzaba a tomar forma era una imagen compleja de una organización criminal sofisticada,
operada por alguien lo suficientemente inteligente para planificar crímenes profesionales, pero lo suficientemente brutal como para asesinar a sus propios hombres para evitar que fueran arrestados. Y en el centro de todo, conectando los puntos, estaba Gerardo Mendoza, el vigilante del aeropuerto, el hombre que había recibido dinero de Javier Quintero, el hombre que había abierto la puerta a los asaltantes. Héctor decidió que era hora de tener una conversación más seria con el señor Mendoza. Gerardo Mendoza estaba en su casa cuando Héctor Fuentes tocó a su puerta. Era un miércoles por la tarde, y la lluvia nuevamente caía sobre Monterrey. Gerardo abrió la puerta esperando ver a alguien más, pero encontró a dos hombres, Héctor Fuentes, con sus ojos escrutadores, y Ramón, más joven, más impetuoso. «Necesitamos hablar», dijo Héctor sin preámbulos. Gerardo sintió que el mundo se le derrumbaba. Sabía que esto llegaría. Sabía que la policía eventualmente reconstruiría los eventos, conectaría los puntos, llegaría a su puerta. Pero durante esos 3 días, había vivido con la esperanza de que quizás, solo quizás, lograría escapar. «Claro, pasen», dijo Gerardo, abriendo más la puerta. Dentro de la casa, en la sala modestamente amueblada, Héctor se sentó directamente en el sofá sin ser invitado. Ramón se apoyó en la pared observando todo. Gerardo se sentó en una silla, sus manos temblando ligeramente. «Tu esposa está en el hospital», dijo Héctor. No era una pregunta, era una declaración de hechos que Héctor había investigado. «Sí», respondió Gerardo. «Tiene cáncer, etapa 4. Caro», continuó Héctor, «muy caro. Los tratamientos, la radiación, los medicamentos. Debes estar endeudado hasta el cuello». Gerardo no respondió. No había necesidad de hacerlo. Su silencio era una confirmación. «Javier Quintero se acercó a ti hace 3 meses», dijo Héctor. «Te ofreció dinero, 100,000 pesos. Todo lo que tenías que hacer era abrir la puerta a los asaltantes, darles la información sobre cuándo llegaría el dinero, desconectar las cámaras de seguridad». Gerardo seguía en silencio. Sus ojos miraban fijamente al piso. «Una mujer murió», continuó Héctor, su voz ahora más dura, más peligrosa. «Verónica Santos, 29 años, 2 hijos. Trabajaba en este aeropuerto desde hacía 3 años, ganando lo suficiente para vivir. Una bala perdida. Tu bala perdida, Gerardo, porque tú abriste esa puerta. Tú comenzaste esto». Gerardo levantó los ojos. Sus mejillas estaban mojadas con lágrimas. «Yo no quería que muriera nadie», dijo su voz quebrada. «Solo necesitaba el dinero para mi esposa. Solo eso». «La necesidad no es una excusa para el crimen», respondió Héctor. «Y ahora tienes 2 opciones. Puedes seguir mintiendo, puedes negar todo, puedes intentar obstruir la justicia. Y entonces, Gerardo, voy a asegurarme de que pases los próximos 20 años en prisión. O puedes decirme la verdad. Puedes decirme quién está detrás de todo esto. Puedes darme a Javier Quintero y a Armando Cruz». Gerardo respiró profundamente. Sabía que estaba atrapado. No había salida. La única pregunta era cuánto tiempo pasaría en prisión. «Javier Quintero está muerto», dijo Gerardo lentamente. «Fue asesinado hace 3 días. En un hotel en el barrio de Tec, alguien trabajando para Armando lo mató, para limpiar cabos sueltos». Héctor se inclinó hacia adelante. «¿Quién?» «No sé el nombre de la persona específica», respondió Gerardo. «Pero sé que Armando tiene conexiones en la policía, tiene contactos en la procuraduría, tiene gente en todas partes. Eso es lo que más miedo me da. Que incluso si te digo todo, él puede simplemente desaparecer, puede simplemente irse». «Eso no va a suceder», dijo Héctor, y había algo en su voz que hizo que Gerardo le creyera. «Porque ahora tengo a ti. Y tengo toda la información que Javier dejó en esa agenda,
y tengo testigos, y tengo una víctima muerta cuya familia quiere justicia. Armando Cruz no va a desaparecer, Gerardo, va a caer. La única pregunta es si tú caerás con él o si cooperarás. Durante las siguientes 4 horas, Gerardo confesó todo. Contó cómo Javier lo había abordado en un bar, cómo había mencionado dinero y necesidad, cómo había sido reclutado lentamente, paso a paso, hasta que el punto de no retorno había sido cruzado. Contó los nombres de las personas involucradas. Contó la dirección de la casa de seguridad en San Barolo. Contó todo lo que sabía sobre Armando Cruz. Cuando Héctor se fue esa noche, tenía suficiente información para comenzar a construir un caso contra Armando Cruz. Un caso que podría cambiar todo en Monterrey. Armando Cruz sintió el cambio en el aire antes de que sucediera. En los 3 días desde que Javier fue asesinado, había notado que ciertos contactos ya no respondían sus llamadas, que ciertos amigos en la policía estaban siendo discretamente retirados de sus puestos, que el aire de seguridad que lo había rodeado durante años estaba desapareciendo lentamente. Armando pasó esa noche en su mansión en Barrio Antiguo, bebiendo coñac en su estudio privado. Las paredes estaban cubiertas de libros que probablemente nunca había leído, obras de arte que había comprado para impresionar, fotografías de él mismo con políticos, con policías, con hombres de negocios, una galería de su propia corrupción. Alrededor de las 2 de la mañana, alguien tocó a la puerta de su estudio. Era su asistente, un hombre llamado Guadalupe. «Señor, la policía está afuera. Quieren hablar con usted». Armando sonrió, aunque internamente su corazón estaba acelerado. «Diles que esperen. Déjame terminar mi bebida». Pero antes de que Armando pudiera terminar su coñac, la puerta de su estudio fue abierta de golpe. Héctor Fuentes entró, seguido de media docena de agentes de la Policía Judicial Federal. El uniforme de Héctor estaba mojado por la lluvia. Sus ojos estaban clavados en Armando. «Armando Cruz», dijo Héctor, leyendo de una orden de arresto. «Está bajo arresto por el robo al Aeropuerto Internacional de Monterrey del 14 de noviembre de 1987. También está bajo arresto por el asesinato de Javier Quintero. También está bajo arresto por conspiración criminal, posesión de armas ilegales y múltiples otros cargos». Armando se levantó de su silla, su rostro completamente calmado. «Esto es un error», dijo. «Tengo amigos en el gobierno. Llamarán a mis abogados. Esto será desestimado». «Sus amigos en el gobierno están siendo investigados también», respondió Héctor mientras 2 agentes ponían esposas a Armando. «Y tus abogados van a estar muy ocupados durante los próximos años». Mientras lo sacaban de su mansión, Armando Cruz miró hacia atrás, hacia el estudio que había abandonado. Sabía que nunca vería esa casa nuevamente. Sabía que todo lo que había construido, toda la riqueza, todo el poder, había desaparecido en una sola noche. La detención de Armando Cruz causó una onda expansiva en toda Monterrey. Dentro de las siguientes 2 semanas, 7 personas más fueron arrestadas, todas involucradas en el robo o en la conspiración. La mayor parte del dinero robado fue recuperado, escondido en casas de seguridad en diferentes barrios de la ciudad. Solo alrededor de 2 millones de pesos nunca fue encontrado, dinero que había sido gastado o había desaparecido en el sistema bancario internacional. Pero para Héctor Fuentes, el dinero recuperado era lo menos importante. Lo importante era Verónica Santos. Lo importante era que su muerte tuviera significado. Lo importante era que su familia, sus 2 hijos pequeños, supiera que la muerte de su madre no había sido en vano. Héctor visitó personalmente a la familia de Verónica. Fue a su casa en el barrio de Obispado, donde la madre de Verónica estaba intentando criar a 2 niños huérfanos con un salario de trabajadora doméstica. Los abrazó.
aunque sabía que ningún abrazo podría devolver a su hija. «Hemos atrapado a los responsables», dijo Héctor. «Comparecerán ante la justicia. Su hija no morirá en vano». La madre de Verónica, una mujer de 62 años llamada Rosario, simplemente lloró. «¿De qué me sirve eso?», preguntó. «¿Cómo eso me devuelve a mi hija? ¿Cómo eso me ayuda a criar a estos niños?». Héctor no tenía respuesta, porque sabía que no había respuesta. La justicia, cualquier justicia, nunca sería suficiente. El juicio de Armando Cruz y sus cómplices comenzó 3 meses después. La corte estaba abarrotada de periodistas, abogados, curiosos. Gerardo Mendoza testificó contando cada detalle del complot. Ramón presentó la evidencia, las fotos, la agenda con los nombres. Los médicos explicaron cómo la bala había atravesado el pulmón de Verónica Santos. Y entonces, en el clímax del juicio, Héctor Fuentes subió al estrado. «El detective Fuentes», dijo el fiscal, «¿puede describir para la corte cómo condujo la investigación?». Héctor describió cada paso. Cómo había visto el cuerpo de Verónica en la morgue. Cómo había decidido hacer la muerte personal. Cómo había conectado los puntos, había seguido los rastros, había reconstruido la conspiración. Y entonces el abogado defensor de Armando se levantó para el contrainterrogatorio. Era un hombre llamado Lick. Fernando Torres, elegante, sofisticado, pagado por dinero que Armando aún podía acceder desde la cárcel. «Detective Fuentes», preguntó, su voz suave, peligrosa. «¿No es verdad que su carrera ha sido una serie de decisiones cuestionables, que ha torturado sospechosos, que ha plantado evidencia?» Héctor respondió calmadamente. «He hecho lo que fue necesario para obtener justicia». «¿O lo que fue conveniente?», preguntó el abogado. Pero antes de que Héctor pudiera responder, el juez intervino. «Eso es suficiente. Detective Fuentes puede bajarse del estrado». El veredicto llegó después de 3 semanas de deliberaciones del jurado. Armando Cruz fue encontrado culpable de todos los cargos. Fue condenado a 30 años de prisión. Javier Quintero, aunque estaba muerto, fue también condenado póstumamente por el homicidio involuntario de Verónica Santos. Gerardo Mendoza fue condenado a 15 años por conspiración y complicidad en el robo. Los otros asaltantes fueron condenados a entre 18 y 25 años cada uno. Cuando el veredicto se leyó, la madre de Verónica lloró. Pero esta vez no fueron lágrimas de desesperación. Fueron lágrimas de algo que podría haber sido, si no completamente satisfacción, al menos algo cercano a la justicia. Pero la historia no terminaba con los veredictos. La historia se extendía más allá de la corte, más allá de las celdas de prisión, hacia las consecuencias que ninguno de los actores principales podía predecir. 5 años después del robo, en 1992, Héctor Fuentes fue promovido a jefe de la División de Crímenes Graves de la Policía Judicial Federal de Monterrey. Su caso, su obsesión con Verónica Santos, había hecho de él una leyenda en la policía. Los escritores escribían sobre él, los periódicos lo perfilaban, los políticos Pero Héctor lo sabía la felicitaban. verdad, Que había simplemente hecho su trabajo, que había visto a una mujer muerta y había decidido que su muerte importaba. Ramón, su asistente, se convirtió en detective de pleno derecho. Trabajó bajo la supervisión de Héctor durante los siguientes 10 años, resolviendo casos, persiguiendo criminales, construyendo su propia reputación. Gerardo Mendoza cumplió sus 15 años en la penitenciaría del estado de Nuevo León. Sus compañeros de celda lo respetaban porque nunca intentó negar sus crímenes, porque reconocía lo que había hecho.
pero también fue brutalmente atacado 2 veces por otros prisioneros que sentían que había traicionado al código del crimen al testificar contra Armando Cruz. La segunda vez quedó permanentemente sordo en su oído izquierdo. Cuando fue liberado en 1997, a los 62 años, su esposa ya había muerto. Su deuda de hospital había sido pagada por los abogados de la corte con parte del dinero recuperado. Pero Gerardo no tenía casa a la que volver, no tenía familia que lo esperara. Se convirtió en un fantasma, vagando por las calles de Monterrey, un recordatorio viviente del precio de la necesidad y la desesperación. Armando Cruz murió en prisión en 1999. Oficialmente, fue de un ataque cardíaco, pero los prisioneros que compartían la sección de celdas especiales sabían mejor. Sabían que había sido envenenado por alguien, quizás un rival, quizás un socio que temía que testificara. Su muerte fue investigada, pero nunca se encontraron culpables. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de Monterrey. Su riqueza, sus conexiones, su legado, todo desapareció con él. En 1995, 8 años después del robo, la madre de Verónica Santos murió. Su última voluntad fue que sus 2 nietos, los hijos de Verónica, fueran colocados en una escuela donde pudieran recibir educación, donde pudieran tener oportunidades que su madre nunca tuvo. Héctor Fuentes personalmente supervisó la colocación de los niños. Visitaba su escuela 2 veces al año, se aseguraba de que estuvieran siendo cuidados adecuadamente, de que estuvieran creciendo con la comprensión de que su madre había sido una víctima, sí, pero también una persona que merecía ser recordada. El hijo mayor, Miguel, se convirtió en periodista. Años después, en 2003, escribió un libro basado en el caso, titulado La noche de los maletas, un crimen en Monterrey. El libro se convirtió en un bestseller. En su introducción, Miguel escribía: «Mi madre murió en el aeropuerto de Monterrey en 1987. Yo tenía 6 años. No la recuerdo claramente, solo imágenes fragmentadas. Pero gracias a las investigaciones del detective Héctor Fuentes, sé quién era ella, sé que importaba, sé que su muerte no fue en vano». La hija menor, Sofía, se convirtió en abogada especializada en derechos de las víctimas. Trabajaba para una organización que ayudaba a las familias de víctimas de crímenes violentos. En su profesión, ayudaba a otras personas a enfrentar el mismo dolor que su familia había enfrentado. Héctor Fuentes se retiró de la policía en 2002, después de 35 años de servicio. En su ceremonia de jubilación, el director de la Policía Judicial Federal le presentó una medalla. Ramón, ahora capitán, fue parte de la ceremonia. Miguel Santos, el hijo de Verónica, también asistió. Abrazó a Héctor, y en ese abrazo había una gratitud que ninguna palabras podría expresar completamente. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Miguel a Héctor después de la ceremonia. ¿De qué?, preguntó Héctor. De los años dedicados a este caso, de la obsesión, de todo lo que sacrificaste. Héctor miró a Miguel, este hombre que había crecido sin su madre, que había aprendido sobre su madre solo a través de los archivos de la investigación, de los expedientes policiales, de las palabras de un policía que había decidido que una muerte importaba. «No», respondió Héctor, «porque tu madre importaba, y sé que importaba, porque su muerte fue perseguida hasta sus últimas consecuencias, porque su asesino fue capturado, porque su hijo se convirtió en un hombre que intenta ayudar a otros». 20 años después del robo, en 2007, el Aeropuerto Internacional de Monterrey dedicó una placa en honor a Verónica Santos. La placa estaba colocada en la sala de espera donde ella había trabajado. Decía simplemente:
En memoria de Verónica María Santos García, 1958-1987. Su sacrificio será recordado. En la ceremonia de dedicación, Héctor Fuentes estaba presente, ahora con el cabello completamente gris, pero sus ojos aún tan perspicaces como siempre. Ramón estaba presente, ahora retirado de la policía. Miguel y Sofía estaban presentes, ya adultos, con familias propias, y de alguna manera, aunque los 30 años habían pasado, aunque todos envejecían, la presencia de Verónica Santos se sentía vívida, viva, en ese aeropuerto que había sido el lugar de su muerte. En 2015, Armando Cruz fue finalmente declarado jurídicamente muerto, aunque había muerto años atrás. Sus propiedades fueron confiscadas por el Estado. Su mansión en Barrio Antiguo fue convertida en un museo de historia criminal, un lugar donde los estudiantes aprendían sobre los delitos organizados en México. Los visitantes podían ver el estudio donde Armando había tomado su última copa de coñac antes de ser arrestado. La historia de la Noche de los Maletas se convirtió en parte de la mitología de Monterrey. Los niños escuchaban sobre ella en las escuelas. Los periódicos la revivían cada aniversario del robo. ¿Era una historia sobre crimen? Sí, pero también era una historia sobre justicia. Era una historia sobre una mujer que importaba, aunque fuera ordinaria. Era una historia que demostraba que incluso en una ciudad oscura, incluso en una sociedad corrupta, la verdad podía emerger. La justicia podía prevalecer. Héctor Fuentes murió en 2018, a los 85 años. Su funeral fue asistido por cientos de policías, por políticos, por víctimas de crímenes cuyos casos había resuelto. Miguel Santos escribió el obituario de Héctor en el periódico más importante de Monterrey. En él escribía: el detective Héctor Fuentes fue más que un policía. Fue un hombre que vio la injusticia y decidió luchar contra ella. Fue un hombre que creyó que cada vida importaba, que cada muerte merecía ser vengada, que cada víctima merecía ser recordada. En su muerte, Monterrey pierde a un héroe. Pero su legado vive en cada caso resuelto, en cada criminal capturado, en cada familia que recibió justicia. En su testamento, Héctor dejó sus archivos personales, todos sus expedientes sobre el caso de Verónica Santos, a Miguel Santos. Instructó que fueran preservados, que fueran estudiados, que fueran parte del registro histórico. La Noche de los Maletas, como fue conocida, permaneció en la memoria de Monterrey como el mayor robo de la ciudad durante la década de 1980. Fue planeado con precisión militar, fue ejecutado con violencia despiadada, fue investigado con dedicación inquebrantable, y fue resuelto no porque los criminales fueron especialmente tontos, sino porque hubo un hombre que decidió que una vida ordinaria merecía ser recordada, que merecía justicia, que importaba. Verónica María Santos García murió a los 29 años. No fue una heroína, no fue una villana. Fue simplemente una mujer que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero su muerte cambió todo, cambió una ciudad. Cambió vidas, cambió el curso de la justicia en Monterrey, y 30 años después, cuando los historiadores escribían sobre la década de 1980 en México, cuando discutían los crímenes organizados y la corrupción, la historia que siempre comenzaba era la de la Noche de los Maletas. No porque fue el robo más grande, sino porque fue la historia donde la justicia, contra todos los pronósticos, prevaleció. Fue la historia donde Verónica Santos, una trabajadora ordinaria del aeropuerto, se convirtió en el símbolo de la resistencia contra la corrupción y el crimen. Fue la historia donde un policía cansado, cínico, decidió que una vida importaba. Fue la historia donde la verdad emergió de las cenizas de la mentira.
Y esa fue la historia de la noche de los maletas. Una historia de crimen, pero más importante, una historia de justicia. Una historia de Monterrey. Una historia de México.